averiguar cómo es la educación en los colegios de la región metropolitana para los alumnos inmigrantes, si existe alguna adaptación curricular para ayudar a mejorar su aprendizaje, cómo es el trato de sus pares, entre otras situaciones. Al Colegio Escritor Pablo Neruda, ubicado en la comuna de Quilicura, para conversar con su directora y que ella nos pueda contar cómo es la educación en este establecimiento donde cuenta con un gran número de alumnos migrantes. Lo primero que le quería preguntar es la totalidad de alumnos del colegio y la totalidad de alumnos migrantes. Tenemos 325 en total. Extranjeros, así como aproximado 40. ¿Y cuántos cursos son por nivel? Tenemos el primero octavo, tenemos 10 cursos. Doble está el cuarto B y séptimo es séptimo B. Lo demás se le da uno por libre. ¿Y la nacionalidad de los alumnos extranjeros que tiene? La mayoría haitianos. De esos 40, y te digo 30 haitianos, hay 3 venezolanos, hay un brasilero, un dominicano, hay 3 peruanos, un boliviano. Con las banderas por ahí, como en Venezuela. Sí, me gusta tenerle bandera a cada uno para que se sientan bien. ¿Y cómo es el desempeño académico general de los alumnos extranjeros? Normal, sí. Y de los alumnos, porque de los que me mencionó, los que no son haitianos sí manejan el idioma, claro. El portugués, el chico llegó chiquito, así que habla bien el español. Y el que habla portugués. Y los demás no se manejan bien. Y los haitianos, mientras más pequeños, más pronto aprenden el idioma. ¿Y los que han llegado, tiene casos como especiales que hayan llegado cero? Todos llegan cero español. Todos llegan cero español. ¿Cuál es el plan de intervención que tienen con ellos? Mira, sí, más que nada, yo creo que nos hemos manejado con las ganas de apoyar a los chiquillos, porque ahora estamos con el curso de Creolé, que estamos aprendiendo nosotros, pero los primeros que llegaron aprendieron porque Dios es grande, al comunicarse con el resto y todo eso. Y después ellos fueron siendo monitores de los que llegan. Siempre que llega uno nuevo en el curso ya hay 3 o 4 que están hablando el idioma. Entonces ellos nos ayudan. ¿Y qué estrategia utilizan ustedes también de enseñanza para los alumnos? No tenemos como un plan especial con ellos, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, a medida que van aprendiendo el idioma, ellos se van integrando a los contenidos, a la materia de acá, pero sí tratamos de la parte cultural. Cuando hay un acto de fiestas patrias, se hace también en bailes típicos de ellos, con sus trajes de ellos. Cuando hay una muestra de comida típica chilena, ellos también hacen su stand con comida típica de haitiana. Y los colombianos traen sus arepas y sus cosas. Y ahí los demás van conociendo cómo se manejan las otras culturas. Tenemos sus banderas, tenemos trajes, viene su papá. En la parte cultural trabajamos harto el que ellos se sienten integrados. Y en la parte educativa se van solitos va resultando. Obvio que hay que hacer la educación curricular, de repente en la historia también hay que trabajar un poquito diferente con ellos, pero no es complicado. No es complicado. Entonces, no cuando tú quieres no es complicado, porque sí, es un poco estresante, pero... ¿No ha notado usted como cuando los alumnos más o menos llegan muy pequeños acá? Mira, hay de todo, llegan niños de 6 años, llegan de 10, llegan de 12, adolescentes también. Porque tenía una pregunta que era si la educación allá que ellos recibieron en su país de origen era muy distinta a la de acá, si les costaba como adaptarse. Mira, las asignaturas son diferentes y me gusta porque, por ejemplo, ellos tienen como asignatura dentro del lenguaje, que nosotros tenemos lenguaje y comunicación, y tienen ortografía, tienen caligrafía, porque tienen una letra preciosa. La letra preciosa los chiquillos, haitianos. Que tienen dividen como la asignatura, matemática te la dividen en subsectores, y trabajan harto el tema de la caligrafía, la ortografía, literatura, todo viene aparte del área de lenguaje y comunicación.
y sus notas también son diferentes, pero se van adaptando rápido. Ellos tienen el 100, 90, 80, uno ve ahí, el profesor les escribe cómo les va, cuál es su, cómo se está comportando dentro del curso, pero todo muy formal. Me gustan sus libretas de notas, son muy formales, muy explícitas, porque te queda bien claro cómo está el niño dentro de su escuela. Y ahora enfocándonos como a otro ámbito más de cómo se llevan ellos con sus pares. ¿Les costó adaptarse? Mira, aquí la escuela desde que la creamos es una escuela inclusiva, ¿ya? En el año 95, tenemos 22 años. La escuela es inclusiva desde su creación, entonces los niños llegan acá conociendo ya el proyecto de la escuela. Hemos tenido niños ciegos, hemos tenido niños sordos. Hace 2 años ingresó la Sofía, que era como nuestro símbolo, ella no tenía brazos, vivía con los pies. Entonces la escuela en general, ellos se adaptan mucho a los niños diferentes. Entonces cuando empezaron a llegar los negritos eran como bien recibidos, bien, como te dijera, era novedad para ellos, no hubo discriminación. Porque aquí el apoderado que llega, por ejemplo, a matricular, nosotros le decimos que el proyecto apunta mucho al respeto al ser humano, por lo tanto, me pasó con un chico que venía a pedir matrícula para cuarto, y aquí los chicos entran y salen como Pedro por su casa, o sea, aquí bien abierto. Entonces entró uno a saludarme y le quiso dar la mano, y él dijo, no le doy la mano a los negros. Entonces yo dije, no tienes vacante en esta escuela, y se tuvo que ir. Porque entran aquí sabiendo que el proyecto apunta a la diversidad, a la inclusión y al respeto por el otro. Entonces no tenemos problema, puede llegar un niño, por ejemplo, con unos, ¿cómo se llaman? Una enfermedad, tiene un nombre. El síndrome, no me acuerdo si es síndrome, no. Que es muy gordito, por ejemplo, exageradamente gordito. Y va a pedir vacante donde va y dice, no, vaya a Pablo Neruda, ahí le va a ir bien. Acá llegan. Y no hay problema. En eso están muy acostumbrados ellos a la diversidad y al respeto. Así que no hay problema. Yo creo que una vez en estos 10 años que hay extranjeros, una vez alguien me dijo me pegó un negro y el otro dijo no, si el blanco fue, una cosa así. Pero no. No se ha dado ninguna otra situación de bullying, no. Son hiperactivos igual que los nuestros, hay unos que son excelentes, otros que son más flojitos, pero lo mismo que cualquier niño. Igual, todo igual. Con las comidas al principio cuesta. Si vienen de una extrema pobreza, cuesta que tomen leche, por ejemplo, que no la conocen. No saben lo que es la leche, el pan con huevo. Entonces ahí nosotros nos dedicamos, tenemos un profesor en el comedor que se dedica a cuidar un poco el orden del comedor y a que ellos coman y ir adaptándose. No comen ensaladas, de a poquito van comiendo, de a poquito van tomando leche, llegan en un estado de nutrición a veces muy bajo. Entonces ustedes lo ayudan en todo ámbito. Aquí se apoyan los siguientes ámbitos. Sí, llegaron unos, por ejemplo, este año, el año pasado, en una extrema delgadez. O sea, que uno de ellos, como los 2 o 3 días que llegó, lo mordió un perro. Entonces yo lo llevé al SAPU y llegó el doctor escandalizado, llamó a otro, al final había una junta médica por el pobre negro chico. No tenía piel donde inyectarle, o sea, era hueso y pellejo. Y ahí empezamos nosotros con el doctor que nos diera un plan de trabajo para la alimentación y estuvimos tratando de que subiera de peso durante 6 meses, por ejemplo, dándole el desayuno, después a una colación a media mañana, después dándole el almuerzo, dejándolo en la tarde acá para que siguiera el ritmo y mandando a su casa mercadería para que la mamá tuviera para el fin de semana. Es un trabajo social bien bonito acá, o sea, es bien completo. Sí, súper completo. Pero nos va mal en el CIMSE, que es lo que nos reclama el ministerio. Pero es que tenemos muchos casos complicados, muchos niños en situación de abandono, muchos niños que pasan al tribunal de la familia, padres drogadictos, padres presos. Entonces el chiquillo, su prioridad y su mente no está despejada para leer un texto de 2 páginas, concentrarse y después responder. Llega al tercio de la lectura del CIMSE, se aburre y se va. Es que al final el CIMSE es una estrategia de medición que no mide completamente la capacidad de Estoy en absoluto de acuerdo con el CIMSE, se lo explicaba al ministerio, pero igual me miden por el CIMSE. Claro. Así que, bueno, en este caso los extranjeros que han llegado hace poquito y no están preparados no dan el CIMSE, que no hablan el idioma, por supuesto. Pero cuando lo aprenden, excelente. Utilizan los verbos muy bien, utilizan el idioma muy bien. Así que por ese lado, yo estoy feliz aprendiendo, claro. La educación también.
Bueno, mira, para hablarte de discriminación, lo más acertado es comprender que cuando nosotros mencionamos elementos psicológicos discriminativos, más bien nos referimos a lo que es la diferencia, la capacidad psíquica y psicológica que tienen los seres humanos innatamente para poder diferenciar un aspecto de otro, una cosa de otra, un ser humano de otro. Esas capacidades están, digamos. Y la discriminación responde un poco a eso, a la diferencia. Ahora, cuando nosotros nos referimos específicamente a los casos de inmigración, por otra parte, cuando a la discriminación o a esa diferencia la asociamos a un carácter desvalorativo, es decir, que la diferencia no solo es diferencia, sino que hay una diferencia en base a una desvalorización de lo distinto, bueno, ahí nosotros podemos mencionar, o ahí nosotros nos estamos refiriendo específicamente a valores que tienen que ver con el racismo, la xenofobia, la homofobia, y desde ahí un poco comprender la desvalorización del otro en tanto ser humano. En el caso específico de la discriminación, nosotros no podemos entender la xenofobia propia, digamos, de la identidad chilena sin antes mencionar o sin antes entender, bueno, que hay una identidad, como lo mencionaba, de lo que es chileno, de lo que es nacional o nacionalista, asociado por una parte a algo que tiene que ver con un lenguaje, con un arraigo territorial, con una visión de las cosas, con una cultura, con tradiciones, con una historia, que eso conforman, digamos, la identidad, digamos, de lo que es ser chileno. Pero también que ha sido construido, en psicología se menciona harto lo que es, digamos, la institucionalización, digamos, de la psiquis, más desde el área de la psicología analítica, que tiene que ver principalmente con una identidad que no solo está construida desde lo bueno, sino que también está construida sobre valores negativos. En el último periodo, con este fenómeno, como lo mencionaba hace un rato atrás, devela una falta de aprendizaje y una falta de cultura acerca de lo distinto, acerca de lo latinoamericano principalmente, desde los contenidos que pasan en el colegio, desde el conocimiento también por parte de la familia respecto a esto mismo. Entonces se ha quedado un poco cojo el poder comprender al otro, a este distinto, digamos, que llega a nuestro territorio a vivir, o a Chile, digamos, a vivir, se intenta de integrar y quizás con la voluntad de integrar no sabemos cómo, digamos, porque no sabemos en qué se basa esta diferencia, no sabemos de qué se trata esta diferencia. Y es un poco improvisado poder entenderlo. Así ha sucedido al menos en los espacios educativos. Así ha sucedido también para lo que son las políticas en términos de educación acá en Chile. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida, que pasa principalmente por poder hacer una política de inmigración acá en Chile, que además ha develado un atraso gigante en relación a eso. Bueno, esos elementos. A mí en lo particular me ha tocado ver casos principalmente de discriminación que es mucho más fuerte en los colegios con mayores problemas sociales, de mayores
inserto, digamos, en las comunas de mayor riesgo social. Me ha tocado ser testigo de mayores valores xenofóbicos en esos espacios y entonces el desafío es un poco mayor también. Lo que devela ahí es que hay un atraso gigante y está... A ver, ¿cómo abordar ese problema? Porque está asociado a la pobreza. Y con esto quiero decir a la pobreza en el sentido no solo material, sino que a una pobreza que también tiene que ver con el acceso cultural, a una pobreza en el acceso intelectual, a una pobreza en el acceso a la educación también. Hola, buenas noches. Nosotros los papás de Laura Camila llevamos viviendo en Chile 6 años, pero Laura Camila está viviendo acá desde diciembre, 6 meses. ¿Por qué elegimos Chile como ciudad de destino? Porque Chile económicamente está mucho mejor en estos momentos que Colombia. Llegamos al colegio porque yo trabajo en Providencia y se me hacía mucho más cómodo para llevarla y recogerla. Y lo otro que también tuve en cuenta es que ella viene de un colegio de niñas y busqué un colegio solo para niñas. El otro aspecto que también me gustó del colegio es que es un colegio pequeño. Entonces, por ser colegio pequeño, hay alumnas más pequeñas. Entonces, esos fueron como los aspectos. Y me gusta la forma de las tías. Son muy cariñosas. Entonces, esos aspectos fueron los que me gustaron del colegio. Por eso llegamos allá. Gracias a Dios no nos hemos sentido discriminados ni en el colegio, ni en el trabajo, ni donde vivimos. Yo pienso y considero que mucho depende del trato. Si tú tratas bien, así mismo te van a tratar. Pero por suerte nosotros no, ninguno. Una de las diferencias que he notado pues harto entre la educación de Colombia y la chilena es que aquí dan duro con la lectura. Leen harto, leen harto, leen harto. En Colombia no se lee tanto como acá. ¿Qué te parece que haya niñas de otros países en tu colegio? Bien, porque aprendemos otras culturas y debe ser muy entretenido. ¿Y cómo tratan tus compañeras a las niñas que son de otros países? Bien. ¿Has notado que alguna las molesta, no les hacen bullying por ser de otros países? No. ¿Y cómo son los profesores con las niñas? Bueno, igual que todas las niñas. ¿Y te encuentras que no hay un trato diferente hacia ellas? No. ¿Son todas iguales? Todas igual. ¿Qué es lo que más te gusta de que hayan niñas de otros países en tu colegio? Que nos enseña palabras nuevas. Por ejemplo, una compañera a veces es venezolana y a veces habla palabras que no conoce y le pregunta qué significa. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, chao. Ya, lo primero, del curso que tú tienes, ¿cuántos alumnos son extranjeros o migrantes? Uno, Uno. haitiano, ¿Qué curso tienes tú? primero básico. Ya, y el niño cuando llegó, ¿qué nivel de español tenía? Casi nada. No hablaba casi nada español, pero fuimos implementando distintas técnicas con dibujos, señas y para que él pueda entender mejor. Ah, ya. Entonces, al principio le costaba, tenía dificultad en el aprendizaje. Sí, bastante. ¿Y después? No, después ya no, porque fuimos con los compañeros también, se fue apoyando para aprender a hablar español. ¿Cómo lo recibieron los compañeros? Al principio lo rechazaban por su color de piel, por su idioma, pero después con un asistente que tengo, fuimos ayudando para que no lo rechazaran y no hubiera bullying. ¿Cuántos alumnos tenía en total el curso, más o menos? 30. Entonces eran 30 más el niño. Sí.
Y entonces no se dio ningún tema de ninguna situación de bullying o rechazo, nada. La primera semana solamente, pero después ya se solucionó. En los recreos, haciendo actividades, lo hacíamos participar. Entonces el niño no se sintió excluido de los demás. Y la diferencia de logro en el aprendizaje entre el niño haitiano y los demás niños del curso, ¿cómo era? Los primeros meses costó un poco, pero después se fue regularizando, porque la enseñanza que tenía él en Haití es muy similar a la que hay acá en Chile. ¿Y el colegio te ayudó en algún aspecto para a ti o al niño para ayudarlo a mejorar? No, el colegio no hizo nada. Los profesores ayudamos de distintas asignaturas, fuimos los que ayudamos al niño a que se integrara. Ah, ya. Entonces el colegio no tiene ningún plan de intervención cuando llegan estos casos así. No, todavía no han implementado nada. Porque son muy pocos los que han llegado. Claro, pero cuando se vaya aumentando el número de extranjeros, de niños extranjeros, se va a implementar un método de ayuda. Ah, ya. Bueno, eso sería. Mi nombre es Cristina, 30 años. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? 3 años. Ya. ¿Por qué elegiste Chile como ciudad de destino? Es que yo vine con una amiga. ¿Ya? Vine con una amiga y como me quedé sin trabajo en mi país, ya decidí venir para aquí. Ok. ¿Por qué llegaron a este colegio o por qué lo elegiste? ¿Qué pasa? Que yo no lo elegí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando yo iba, a mí nadie me comunicó o yo no me informé que la matrícula de todos los colegios para sacar vacantes comenzaba desde agosto. Yo lo busqué en noviembre por ahí y ya no había vacante. Y como mi hijo yo lo iba a traer, yo empecé a buscar la vacante en noviembre antes que traer a mi hijo, porque mi hijo lo traje en enero. ¿Y qué pasa? Yo ya no encontré. Fui a un colegio, a este colegio Uruguay, creo que algo de Uruguay, ¿Ya? República de Uruguay, y me dijeron que no había vacante, pero una miss me dijo que tendría que ir a la municipalidad. Sí. Me dijo, ¿sabe qué, señora? Vaya a la municipalidad y allá le van a conseguir. Y me fui a la municipalidad, me atendió una asistente, creo, y me dijo que había vacantes para este colegio, para Arturo Prat. Ya. Y me dio otras opciones, pero el que me daba más cerca era este, y por eso lo trajo. ¿Y qué diferencias ve la educación de su país con la de Chile? Acá es más lenta. ¿Es más lenta la Es más lenta la educación, al menos en primaria. Mira, yo tengo mis sobrinas de la misma edad de mi hijo, están en segundo y ellas leen. ¿Ya? Y aquí en segundo recién están enseñando a leer. Mejor dicho, cuando mi hijo vaya a Perú, mi hijo va a estar en educación más atrasado que en Perú. Y la última pregunta. ¿Has sentido discriminación en el colegio? Tanto para usted como para su hijo. Para mí no. Cuando llegó mi niño le pegaron. ¿Le pegaron? Ya. Le pegaron, lo agarraron, como era nuevo, era peruano, le pegaron. Pero mi hijo la primera vez se dejó, la segunda vez ya no. Y les pegó y a raíz de que él les pegó, muchos le devolvió y vieron que él no se dejó pegar. Ya no lo volvieron a pegar. Nunca más. No. Lo primero, ¿te puedes presentar tu nombre y tu edad y de dónde eres? Elizabeth, ¿Ya? 32 años, ¿Su nacionalidad? dominicana, Ya. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? 8 años. ¿Por qué elegiste Chile como ciudad de destino? La verdad, vine de paseo, conocí a mi esposo en mi país, vine de paseo acá y ya después me casé acá. ¿Cómo llegaste a este colegio o por qué lo elegiste? Porque primero tuve mi primera niña, entonces la inscribí aquí, luego la otra, entonces ahí quedaron ya las dos. ¿Qué diferencias ves de la educación de tu país y en la de Chile? ¿Qué mejor la de acá? ¿Te gusta más la de acá? Sí, me gusta más la de acá. ¿Por qué? O sea, lo que pasa es que en mi país algunas veces tú sabes como que la diferencia para estudiar es diferente, es muy diferente a la de acá. Entonces hay como que acá como que hay más posibilidades. Sí. Sí. ¿Hay discriminación en el colegio? Hasta ahora no. Realizamos este trabajo, nos encontramos con un grupo nacional socialista que está en contra de la llegada de inmigrantes al país. De hecho, plantean sacarlos del país. Y quisimos saber su postura, su punto de vista, y nos contactamos con ellos. En una primera instancia aceptaron conversar con nosotras, pero al otro día de esto empezamos a recibir denuncias en nuestras redes sociales. Entonces optamos mejor por
no insistir y dejar todo hasta acá. Finalmente podemos concluir que nos queda mucho por hacer, que nos queda mucho por avanzar, que nos falta una política a nivel de gobierno que incluya realmente a los migrantes, que les permita a los colegios dar esta inclusión en mejores condiciones y no arreglándoselas como ellos puedan. Nos falta mucho por aprender como personas, a no discriminar al otro por ser distinto. Somos todos distintos, a dejar de mirar la frontera como a un enemigo, a apostar a una educación intercultural donde todos podamos aprender, donde ellos puedan aprender de nosotros y nosotros podamos aprender de ellos. Esperamos que podamos llegar a ser una sociedad diferente, sin prejuicios, aceptando al otro, sin mirarlo mal por ser diferente, donde podamos integrarnos en una sociedad común sin querer dañar al otro. Esperamos un mundo mejor y eso parte por nosotros.